Hermanos, acabamos de terminar un año y estamos comenzando, apenas estamos en los inicios de este nuevo año 2019. Y aunque hay muchas cosas que pudiéramos hablar del fin de año y del inicio de uno nuevo, hay un aspecto, hermanos, que regularmente podemos meditar, podemos reflexionar de la vida del cristiano. Y ese aspecto es lo que llamamos la segunda venida de Cristo o el regreso de Cristo. Que por cierto, les informo que en la escuela dominical hoy empezamos a ver el libro de Apocalipsis, que es uno de los libros de estudio para la iglesia en este año. Todos están invitados. Y la segunda venida de Cristo, hermanos, es un hecho que para el cristiano debe ser motivo, pues, de gozo, de esperanza, de aliento, sobre todo cuando recordamos las palabras del Señor Jesús que nos dice que en este mundo tendríamos aflicción y que pues seguramente cada uno de nosotros hemos experimentado ya esa realidad en nuestras vidas. Y sabemos que mientras estemos en este mundo que es contrario a Dios y contrario a su iglesia, seguiremos teniendo aflicción, hermanos, de todos tipos. Por eso debe ser el regreso del Señor, donde sabemos que el Señor nos llevará con Él y porque Él quiere que estemos juntamente con Él donde Él esté, como lo dice ahí en Juan capítulo 14. Debe ser motivo de alegría, debe ser motivo de una espera gozosa, de una espera llena de aliento, de fe, de anhelo que ese día ya se llegue. Pero también, hermanos, yo creo que debe ser un motivo, mientras ese día llega, porque no sabemos cuándo será, no sabemos si falta poco tiempo o falta mucho tiempo. Lo que sí sabemos es que un día vendrá, pero mientras ese día llega, hermanos, yo creo que debe ser también motivo de reflexión. Yo creo que cada día, hermanos, debemos reflexionar en que este día puede ser el último día de esta humanidad tal y como la conocemos, porque es el día en que el Señor Jesús regresará nuevamente por su pueblo y regresará nuevamente a juzgar, como dice la Escritura, a los vivos y a los muertos. Y la pregunta, hermanos, en la que quisiera que reflexionemos en esta tarde es la siguiente: ¿estoy preparado? Hágase esa pregunta en su corazón. ¿Estoy preparado? ¿Estoy realmente preparado para la segunda venida de Cristo? ¿Será, y juntamente con esta pregunta hágase esta otra, ¿será suficiente el que yo haya creído en Jesús para considerar que estoy listo para su regreso? ¿Será suficiente, hermanos, el que yo haya creído en Jesús para que me considere estar listo para su regreso? Me gustaría, hermanos, de todo corazón me gustaría decirle que sí, pero la palabra nos dice que no. No es suficiente creer. Es lo fundamental, claro que sí. La fe es fundamental para podernos considerar seguidores de Cristo, y seguidores no nada más en esta tierra, sino seguidores también cuando Él vuelva por su iglesia. Pero la palabra nos dice que mientras Él regresa, hermanos, hay cosas que nosotros debemos realizar para estar listos para ese día. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Voy a esperar para que abra su Biblia. Y voy a pedirle que durante esta reflexión mantengamos ahí abierta la Escritura. Mateo capítulo 25, hermanos, versículo 14. Le voy a dar lectura a unos versículos y luego seguiremos adelante. Dice el versículo 14: porque el reino de los cielos
es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Hasta ahí vamos a leer por lo pronto. Hermanos, la parábola, esta es una parábola de Jesús. Una parábola donde Él compara o nos habla acerca del reino de los cielos. ¿A qué es semejante? Y nos dice, la parábola es muy sencilla, no tenemos que buscarle mucho cosas escondidas para entenderla. Vamos a tratar de hablar de ella de la manera más simple. La parábola, hermano, nos habla de un hombre. Obviamente era un hombre aparentemente un señor, un hombre rico, un hombre dueño, porque dice la palabra que se fue lejos y que llamó a sus siervos antes de irse y les entregó sus bienes. Obviamente, hermanos, podemos entender que este hombre nos está hablando de la persona de Cristo. En su primera venida, cuando Él asciende a los cielos, se va lejos, pero al irse no nos deja sin hacer nada, sino que dice la palabra aquí que llamó a sus siervos. ¿Quiénes serían los siervos, hermanos? ¿Quiénes serían los siervos? Nosotros. Sí, dígalo, nosotros, no tenga miedo. Nosotros somos los siervos del Señor. Y dice que llamó a sus siervos, ¿y qué hizo? Les entregó sus bienes. A uno, dice el versículo 15, a uno le dio 5 talentos. Aquí solamente habla de 3 siervos, aunque habla en general. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. La palabra talentos, hermanos, era un tipo de cambio, vamos a decirlo de esta manera. Pero lo podemos entender si estamos hablando de una parábola que de una manera de cosas tangibles nos habla de cosas espirituales, así como nos habla aquí de cosas materiales, como son los talentos, un tipo de cambio. Hablando de los bienes de este señor, lo podemos entender también de aspectos espirituales. Pero dice que a uno le dio 5 talentos, a otro de sus siervos le dio 2 y a otro le dio solamente 1. Aquí lo primero que podemos ver, hermanos, o lo que podemos llegar a entender, si lo vemos de una manera muy simple y muy superficial, es que este señor o este hombre rico que se fue lejos no repartió sus bienes de una manera equitativa. En otras palabras, hermanos, podemos llegar incluso a pensar que fue un hombre injusto. Porque ¿por qué motivo a un siervo le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio solamente 1? Pero si nos seguimos leyendo en el versículo 15, hermanos, nos daremos cuenta que aún en esa repartición que para nosotros puede llegar a ser poco equitativa o poco justa, Dios tiene propósitos. Hay motivos, Dios tiene motivos por el cual lo repartió de esa manera. El versículo 15 dice en su segunda parte que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Conforme a la capacidad de cada uno. Ese fue lo que motivó al Señor o a este hombre rico a repartir sus bienes de esta manera. Quizá poco justa, quizá poco equitativa, pero cuando nos damos cuenta del propósito por el cual le repartió de esta manera, entonces el panorama cambia. Y nos damos cuenta, hermanos, que aún en esa repartición injusta, podemos ver el amor, la compasión y la comprensión del Dios que nos ha creado a cada uno de nosotros. Dios nos conoce, hermanos, y Dios sabe de lo que somos capaces. Y Dios sabe, hermanos, cuánta carga podemos llevar a cabo, cuánta obra podemos llevar a cabo a través de nuestras vidas. Él sabe que no todos somos iguales.
Pero independientemente, hermanos, de por qué a uno le ha dado, a algunos de nosotros, Dios les ha dado más que a otros, no podemos nosotros reclamarle al Señor: ¿por qué a mí me diste menos que al hermano o a la hermana fulana? Porque Dios no es un Dios arbitrario, hermanos. Dios lo hace todo lo que Dios realiza en su trato con sus hijos, sobre todo, lo hace fundamentado en el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, lo importante no es cuánto me ha dado el Señor. Lo importante no es cuántos dones, cuántos talentos o cuántas capacidades o cuántos bienes materiales me ha dado el Señor. Lo importante, hermano, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿cómo estoy utilizando lo que Dios me ha dado? Esa es la pregunta que debiéramos hacernos. Independientemente si usted es de los que recibió 5 o si usted es de los que recibió 1. Lo importante, hermano, es que nos hagamos esa pregunta: ¿cómo estoy utilizando lo que Dios me ha dado? No se preocupe por el hecho de que usted no sea de los que Dios les dio 5 talentos. Como alguien dijo en alguna ocasión, es mejor ocupar el último lugar en el servicio de Dios con fidelidad que el primer lugar con infidelidad. ¿De qué nos sirve, hermanos? ¿De qué nos serviría que Dios nos haya llenado de bienes materiales o espirituales si no los estamos usando con fidelidad para el Señor? Así es que eso es lo que debemos preguntarnos, hermanos: ¿cómo estoy utilizando lo que Dios me dio? Aquí la Escritura, hermanos, nos habla de que al que había recibido 5, al que había recibido 2 y al que había recibido 1, cada uno hicieron con esos talentos como les pareció mejor. ¿Qué fue lo que hicieron, hermanos? ¿O qué fue cuál fue la respuesta de su Señor cuando regresó? Vamos a ver el versículo 19. Dice el versículo 19: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Y qué le dijo su señor, hermanos? Versículo 23: su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Si usted se fija, hermanos, cuando regresa el Señor y empieza a hacer cuentas con sus siervos, los primeros 2, aquel a que le había dado 5 y el que le había dado 2, van con su maestro, o con su señor, perdón, van con alegría, con gozo, se presentan ante él, y cuando les pide cuentas, le dice el que le dio 5, le dice: Señor, me diste 5 talentos y aquí te traigo el doble, los he duplicado, te los entrego, te los pongo en tus manos, porque para eso me los diste. Y el que le entregó 2, va con el Señor igualmente con el gozo de recibir a su Señor, y le entrega también el doble de los 2 talentos que le entregó el Señor, le regresa 4. Y si usted se fija, hermanos, la respuesta o la recompensa del Señor a estos 2 siervos, a pesar de que uno le entregó 5 talentos más y el otro le entregó 2 talentos solamente, la respuesta de su Señor o la recompensa de su Señor es exactamente la misma para ambos. Porque Dios no estaba viendo, hermanos, la cantidad que los siervos le estaban regresando. Dios estaba poniendo énfasis en su fidelidad, en que no hicieron inútiles los bienes
que el Señor les había dado, sino que los habían multiplicado. A lo mejor pudieron haberlo multiplicado. A lo mejor el Señor le dio 5, le regresaba solamente 3 más. En lugar de darle 10, le daba 8. Pero los puso a funcionar, los puso a trabajar. Y le entregó más de lo que recibió. Pero independientemente de lo que le entregó el que recibió 5 y lo que entregó el que recibió 2, la recompensa fue exactamente la misma. Usted puede verlo ahí en el versículo 21 y en el versículo 23, que el Señor le dice exactamente las mismas palabras. ¿Qué podemos entender de esto, hermanos? Que Dios quiere ver fidelidad en nuestras vidas. Que Dios sabe que no todos tenemos la misma capacidad, como lo dice anteriormente. Que no todos tenemos quizá las mismas facilidades. Que no todos quizá tenemos la misma preparación. Que no es lo mismo, hermanos, tener 20 años a tener 70 años. Pero eso no exime ni al que tiene 20 ni al que tiene 70, nos exime de ser fieles a Dios. A ambos, cuando Él venga, cuando el Señor regrese, nos va a pedir cuentas. De tal manera, hermanos, que podemos pensar en los grandes hombres de Dios del pasado, de la Biblia, históricamente. Podemos recordar a Pablo, a Pedro, a los apóstoles, o podemos recordar a los grandes hombres que Dios ha usado a través de la historia, como Juan Wesley, como Martín Lutero, como Spurgeon, como Billy Graham, y todos esos grandes hombres de Dios, hermanos, que si nos damos cuenta, ellos recibirán por su fidelidad. Si usted y yo, si nosotros hemos sido fieles, ellos y nosotros recibiremos, hermanos, lo mismo que ellos van a recibir. Al menos la respuesta va a ser la misma: bien, buen siervo y fiel. Imagínese que usted esté en el día del juicio sentado junto al apóstol Pablo, y tanto a Pablo como a usted, por su fidelidad, Dios les diga a ambos: bien, buenos siervos y fieles. Sobre poco han sido fieles, sobre mucho les pondré. Entren en el gozo de su Señor. ¿Cómo se va a sentir usted, hermano, que a Pablo le está diciendo, pero también se lo está diciendo a usted? Por la fidelidad, hermanos. Lo importante aquí es qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado. ¿Cómo lo estamos poniendo a su disposición, a su servicio? ¿Qué tan fieles estamos siendo con los bienes que Dios nos ha confiado? Eso sí, déjeme decirle que según la Escritura, en Lucas capítulo 12, versículo 48, dice la palabra que al que más se le da, más se le va a demandar. Así es que, hermanos, si a alguien Dios le dio 5, pues tiene más compromiso, tiene más privilegio en ese sentido, pero también más compromiso con el Señor. Pero esto fue de los primeros 2 siervos, pero hay un siervo más, el tercer siervo, hermanos. Versículo 24 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Ya no fue las mismas palabras, ¿verdad que no? Ya fueron unas palabras diferentes y pues más duras. Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este tercer siervo, hermanos,
Dios o el Señor, su Señor, lo califica de siervo malo y negligente. ¿Por qué? ¿Perdió lo que Dios le había dado? Lo que el Señor, lo que su amo le había dado. ¿Lo perdió? No. ¿Le entregó menos de los bienes que su amo le había dado? No. No le dio menos, ni lo perdió, ni lo desperdició. El problema, hermanos, es que no le entregó ninguna ganancia a su amo. En otras palabras, no puso a trabajar, no puso al servicio de los demás lo que Dios o lo que su amo le había encomendado. Él habla con excusas. Yo veo aquí 3 excusas. Primeramente, dice que su Señor es un hombre muy duro, muy estricto y muy exigente. La segunda excusa dice, tenía miedo de perder lo que recibí. Y la tercera excusa es, bueno, pues por lo menos tengo lo mismo que al principio, no perdí, ¿verdad? O esos fueron sus razonamientos. Pero no era lo que Dios o lo que su amo esperaba de él. Él esperaba que ese talento, aunque fuera solamente uno, y el problema no fue que fuera uno y a otro le dio 5. El problema es que ni siquiera ese talento tenía la capacidad, porque dice la palabra que a cada uno le dio conforme a su capacidad. No fue que no tuviera capacidad. Muchas veces, hermanos, nosotros decimos, es que yo no sé. No, sí sabemos, hermanos. Porque Dios nos ha dado capacidades. El no sé es una excusa, al igual que este siervo. Sí sabemos cómo hacer las cosas. Y si no sabemos, hermanos, preguntamos y aprendemos de los demás. Pero no nos excusemos como este tercer siervo, hermanos. Realmente este hombre no tenía miedo de su Señor. Ya que si usted se fija, el Señor era el mismo de los otros dos. ¿Por qué los otros dos no tenían miedo? Si era el mismo Señor exigente, que siembra que ciega donde no siembra. Los otros dos no tenían miedo, hermanos, porque tenían la satisfacción al presentarse ante su Señor de que habían multiplicado lo que su Señor les había dado. Este hombre, ese tercer siervo, tenía miedo, pero no por las cualidades de su Señor. Tenía miedo porque él sabía que le había fallado a su Señor. Él sabía que no había multiplicado lo que le habían dado, los bienes que le habían confiado. Tenía miedo, hermanos, porque sabía que no había hecho nada. Y que obviamente iba a recibir una reprensión. Yo no sé cuántos de nosotros con cuál de los siervos nos identificamos nosotros, hermanos. Pero yo creo que es bueno al comienzo de este año reflexionar en esta parábola. Olvídese del año pasado. El año pasado ya no podemos traerlo de vuelta. Ese ya pasó. Pero estamos comenzando un nuevo año. Y un nuevo año, hermanos, yo lo veo como una nueva oportunidad que Dios nos abre, que Dios nos da. Si el año pasado, hermanos, no hicimos nada, por cualquier excusa, porque estuve muy ocupado, porque tuve mucho trabajo, porque tuve un nuevo bebé y me absorbía mucho tiempo, o porque la excusa que usted quiera. Olvídese del año pasado y olvídese de esas excusas. Dios nos da una nueva oportunidad en este año, hermanos, para que comencemos. Nunca es tarde para comenzar en las cosas de Dios. Y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado capacidades. Quizá unos más, quizá otros menos, pero a todos, sin excepción, hermanos. No hay una sola persona, hijo de Dios, que esté aquí, que no haya recibido por lo menos un
talento, o por lo menos un don. Busquemos el ejemplo de los dos siervos primeros. No porque Dios haya puesto más que a los demás en nuestras vidas, sino por nuestra fidelidad. El Señor puede regresar este año, puede regresar en este mes de enero, puede regresar en junio, puede regresar en diciembre, no lo sabemos. Pero lo importante es, hermanos, ¿estoy preparado para su regreso? ¿Se da cuenta cómo el creer en Cristo no es suficiente? Muchos de nosotros hemos creído en Cristo, pero no hemos traído una sola alma a los pies de Cristo. No le hemos enseñado a nadie la palabra de Dios. Y yo sé que muchos cristianos se identifican con esto que estoy diciendo. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué cuentas le vamos a entregar al Señor cuando nos presentemos delante de Él? Piénselo para que no sea avergonzado, para que no sea reprendido ese día, para que no le diga el Señor siervo malo y negligente, sino que nos diga el Señor bien, buen siervo y fiel. Estoy orgulloso de ti, porque sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que esas sean las palabras, hermanos, que el Señor, que escuchemos de labios del Señor cuando nos presentemos delante de Él. Dice la Escritura, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, el último versículo del capítulo 15 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Fíjese, firmes y constantes. No es cosa de una vez, no es cosa de que yo ya fui, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, yo ya fui, a mí no me tomen en cuenta. Yo ya fui secretario, yo fui tesorero, yo ya fui presidente de la femenil, yo ya fui presidente de los varones. No se trata de una vez, se trata de ser firmes y constantes, dispuestos siempre, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y quisiera, hermanos, terminar con esta ilustración, porque no solamente se trata de servir al Señor, sino también la actitud con la que lo servimos. No se trata de hacerlo, ay, pues el pastor ya predicó muy duro el primer domingo, tengo que hacer algo, ¿verdad? Pues ni modo, a fuerza, ¿verdad? Para que no me regañen. O yo veía como que el pastor se me quedaba viendo. No estoy viendo a nadie en especial, hermano. Había en una ciudad estaba edificándose una construcción y había 3 obreros trabajando en esa construcción. Un hombre que iba pasando por ahí le llamó la atención la construcción, aunque no sabía exactamente qué estaban haciendo, y por eso le llamó la atención y se acercó a los trabajadores. Y al primero de ellos que se encontró le dijo: oiga, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Qué trabajo está haciendo? Y el primero le dijo: pues aquí, picando piedra. Bueno, no le dio mucha idea de qué era lo que estaba haciendo, ¿verdad? Se acercó al segundo obrero y le dice: oiga, ¿y usted qué está haciendo aquí? ¿Qué trabajo hace? Y le dijo el segundo hombre: pues aquí tiene uno que trabajar para sacar el sustento de la familia. Tengo esposa y tengo hijos y pues tiene uno que trabajar. Bueno, se acercó al tercer hombre, hermanos, y le hizo la misma pregunta: oiga, ¿usted qué está haciendo? Y el tercer hombre respondió: estoy construyendo un templo donde próximamente la gente se juntará para adorar el nombre del Señor. Los 3 hombres estaban haciendo lo mismo, hermanos.
La construcción era la misma, el edificio era el mismo, pero cada uno tenía una actitud diferente. Uno estaba picando piedra, otro pues tenía que trabajar para ganar el sustento, pero el tercero, hermanos, tenía una visión diferente. Estaba construyendo, él sabía que estaba construyendo un edificio que se convertiría en un templo, un lugar de adoración al único Dios verdadero. ¿Cuál tenía la mejor actitud de los tres, hermanos? ¿El primero? El tercero. El tercero. Hermanos, que esa sea nuestra actitud. Que no sea nuestra actitud cuando alguien se acerque a decirle si puede ayudar en algo, usted diga, bueno, pues está bien. ¿Ya qué? ¿Verdad? Ya me pescaste aquí. Sino que tengamos, si alguien nos invita a trabajar, vamos a decir, dando clase a un grupo, que no podamos sentir eso como una carga, sino podamos ver como vidas que usted está edificando en el reino de Dios. Vidas que usted está ayudando a crecer en Cristo Jesús. Futuros siervos de Dios en los cuales usted está invirtiendo su vida y su tiempo y su preparación. Porque en alguno de esos siervos quizá pueda haber algún evangelista, algún pastor, algún maestro. Que esa sea nuestra actitud, hermanos. Tenemos muchos lugares, hermanos, donde podemos servir al Señor. Le voy a mencionar algunos solamente para que se dé una idea. Quizá nos pudiera ayudar alguno de ustedes en ornato, en el arreglo del templo, que siempre el templo esté hermoso para el Señor. Yo sé que hay quienes de ustedes Dios les ha dado esa facilidad, ese talento, que tienen buen gusto. Quizá pudiera ayudar en la preparación de la Santa Cena, en traer el jugo y el pan y ponerlo en las copitas y a preparar la mesa del Señor para cada domingo que tenemos la comunión. Quizá pudiera apoyarnos como ujier. Necesitamos ujieres, hermanos. Que no sea la misma persona siempre, todo el año. No tiene por qué ser una sola persona. Puede haber un grupo de ujieres responsables para claro que para cada cosa necesitamos personas responsables. Pudiera ser parte del grupo de alabanza. El grupo de alabanza no está cerrado, hermanos. Es más, hay clases de música que no son exclusivas para adolescentes o para jóvenes, sino también para adultos. Usted puede, si usted dice, yo quiero servir al Señor tocando algún instrumento, pero no sé tocarlo, véngase a las clases que los muchachos del grupo de alabanza están dando los sábados. Acérquese a ellos si quieren más información. O como maestro de escuela dominical, o como maestro de la escuela cristiana de vacaciones, acérquese a la hermana de desarrollo cristiano, la hermana Mónica, y dígale, yo quiero servir enseñando a algún grupo. Y yo le aseguro que ella no le va a rechazar, al contrario, le va a abrazar. Hermanos, a veces tenemos que privarnos de algo para servir a otros. Yo sé que a veces no queremos ser maestros porque queremos estar en el culto. Y está bien, qué bueno que querramos estar en el culto, hermanos, pero también es tiempo de que ya compartamos de lo mucho que hemos recibido, compartamos con aquellos que saben menos que nosotros y que podemos edificarles. Es temporal, no es para toda la vida. La hermana tiene una manera de hacerlo por, no sé, tetramestres o algo así, o trimestres, o 6 meses, no sé, ¿verdad? Ya póngase de acuerdo con ella cuánto tiempo
se ponen de acuerdo para que sirva como maestro o maestra. Pero en algo podemos servir, hermanos. Dispongamos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro tiempo, nuestros bienes para servir al Señor. ¿Quisiera usted servir al Señor, hermanos? ¿Quisiera usted decirle en esta hora al Señor: Señor, como dijimos, le cantamos al principio? ¿Se acuerdan que cantamos al principio? ¿Cuántos se acuerdan qué himno cantamos al principio? Pues nada más los que estaban, ¿verdad? Los que todavía no llegaban, pues no se acuerdan, no van a saber. Cantamos el himno Usa mi vida. Y si decimos, si que le cantamos Usa mi vida, hermanos, y no estamos dispuestos a entregarle a nuestra vida al Señor, entonces estamos cantando mentiras. Usa mi vida. ¿Quién le quisiera decir al Señor: Señor, usa mi vida? Si usted quiere hacerlo, hermano, decirle al Señor: usa mi vida, ahí donde está, en su lugar, póngase de pie. No se preocupe si lo ven o no lo ven. Todos vamos a cerrar nuestros ojos y no vamos a ver quién se puso de pie y quién no. No nos interesa, no nos debe interesar los demás, me debe interesar mi vida, lo que Dios me ha dado a mí para ponerlo al servicio del Señor. Y no importa mi edad, no importa mi sexo, no importa mi trabajo, el Señor es sobre todo, es prioridad. Y aún en medio de nuestro trabajo, no necesitamos dejar nuestro trabajo, en medio de nuestro trabajo podemos servir al Señor. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por lo que tú has hablado a nuestros corazones, por el llamado que nos has hecho, Señor, en este año para servirte. Yo te ruego, Señor, que tú escudriñes cada corazón, cada vida que se ha puesto de pie. Señor, que no sea un ponernos de pie solamente, Señor, para mostrarnos ante los demás. Tus ojos escudriñan nuestro corazón y tú sabes, Señor, que si verdaderamente hay un deseo en nuestras vidas para servirte. Tú, Señor, nos guiarás en cuanto al lugar, en cuanto al cómo y en cuanto al cuándo servirte. Pero sí queremos decirte: aquí estoy, Espíritu Santo, usa mi vida. Aquí está lo que me has dado, sea poco o sea mucho, Señor. No quiero ser como el siervo malo y negligente, sino como aquellos que te recibieron con gozo en tu regreso y te entregaron, Señor, buenas cuentas de lo que tú les habías dado. Señor, yo te ruego que pongas esto en cada uno de los corazones y que podamos estar siempre dispuestos para servirte como tú quieres que lo hagamos. Servirte, Señor, no es una opción para tus hijos, sino muestra de nuestro amor, de nuestra gratitud y de nuestra fidelidad. Oramos en esta hora, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos tome en cuenta. Y queremos orar también, Señor, por la vida de Carlos Fernández Ruiz, Señor, que el día de mañana va a ser intervenido quirúrgicamente, Señor, de un tumor. Te pedimos, Señor, que tú le fortalezcas y que tú le permitas, si no lo ha hecho, permitas conocerte como el Dios no solamente que lo sana, sino también que salva su espíritu y su alma. Bendícelo a él y bendice a su familia, Señor, y lo ponemos en tus manos. Y te rogamos en esta hora, Señor, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, guarde nuestras vidas, guarde nuestros hogares, que podamos, Señor, saber, estar conscientes de que tu presencia nos acompañará como lo has prometido todo este año
y todos los años que resten a nuestra vida, o los años que resten para tu segunda venida, porque así lo has prometido, todos los días hasta el fin del mundo. Que la gracia, tu amor, tu paz sean con cada uno de tus hijos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.